Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, como siempre, preguntando qué fue lo que vimos la ocasión anterior. Hemos visto, me parece, cosas muy importantes, pero me gustaría conocer su punto de vista. Ojalá y esta vez lo hagan personas que no suelen participar, que no es usual que participen. Voluntarios. Doctor, soy Daniela. Soy Daniela, a ver. voluntaria, pero no sé si quiere que espere a que alguien más participe. No sé si me considera que participo o no participo, entonces no sé si quiere que alguien más participe No, o a ver, participa, de Daniela. una vez. Bueno, Sí, sí. este, la clase pasada hablamos acerca de la diferencia entre la imaginación y el entendimiento, y entonces se mencionó acerca eh, de las características que tienen las ideas que son creadas y las que son absolutas. Y también se habló acerca de la figura del autómata espiritual, que justamente es este que es capaz de acceder a ideas verdaderas que provienen de otras, pero que no son creadas. Em, A ver, detente un momento y Ujú. reflexiona sobre autómata espiritual. ¿Qué te sugiere tal cosa? Bueno, el autómata espiritual, pues, me imagino que sigue bueno, o sea, no sé, ¿no? Que sigue un tipo de lógica o razón que hace que justamente su actuar sea objetivo, ¿no? En ese sentido, creo que es autómata. Em, no sé si es correcto. Sí, pues tiene el Ujú. sentido de automatismo, tiene el sentido de un mecanismo objetivo que posee el movimiento por sí mismo. Ese es el sentido de. Acuérdate que también la noción de autómata está muy vinculada a Descartes, ¿no? Es la época en que se crean los autómatas, ¿no? Y se crean estos mecanismos que se generan y se desarrollan por sí mismos. ¿Qué más, Daniela? Mm, también hablamos de la, digamos, de la pasividad que tiene que ver con la imaginación. Las ideas que se conciben a través de la imaginación son pasivas y esto quiere decir que siguen ciertas pasiones que son igualmente afectos pasivos. Es decir, creo que estas son como, bueno, en mi reflexión, creo que estas serían ciertos como situaciones, digamos, que podría atravesar el hombre y o sea, y al no el ratio, o sea, no sé si lo estoy pensando bien, pero él lo experimenta y no o sea, fuera de la razón, ¿no? Por eso están en esta suerte de pasividad, ¿no? Es como si él no tuviera injerencia en eso que está sintiendo o pensando, o en este caso, sí, ¿no? O sea, pensando a través de la imaginación. No son cosas que él a lo mejor las está guiando por una lógica o una razón que esté, digamos, basada en algo que justamente lo hace objetiva. Bien, gracias, Daniela. A ver, Gracias. veo una imagen eh, cuyo nombre es Octavio Chávez. Eh, Sí, perdón si, buenas noches, profesor. a ver, Octavio. Este, retomando lo que dijo mi compañera o algo No, más. ¿qué agregarías de la clase pasada? Porque Este, lo que dijo Daniela es correcto, pero es todavía muy puntual. mm, Cómo expandirlo? ¿Cómo llevarlo a su desarrollo? No, Daniela hizo una intervención de 5 minutos, que es correcta, pero que a mí me llevó 2 horas. ¿Qué fue lo que dijimos en todo ese lapso? bueno, también creo que, bueno, me parece que empezamos a ver algo relacionado con la divinidad, que Spinoza también nos menciona la naturaleza y que la naturaleza pues no es en vano, ¿no? Sino que tiene un por qué y un para qué. Y ya el hombre, o sea, que esta naturaleza no es
que no hace nada que no sea para el hombre, por así decirlo, ¿no? El hombre todo esto que ocurre en la naturaleza lo transforma en algo como divino, porque pues es nuestra realidad, por así decirlo, lo podría explicar, y que esta naturaleza no tiene un fin prefijado, por así, o sea, no sé cómo explicarlo, y que todas las causas finales son sencillamente ficciones humanas. Y que todas estas cosas de la naturaleza acontecen por una necesidad eterna y una suprema perfección, ¿no? Y retomando la imaginación, también podría mencionar que el humano nace sin conocer, ¿no? Que también lo vimos, y que a partir de precisamente la imaginación y esta búsqueda por la idea verdadera es que empezamos a conocer. También nos mencionó que eh, la relación entre la idea verdadera y el error, y que una vez conociendo esta idea verdadera podemos conocer el error que teníamos por el cual no conocíamos esta idea, ¿no? Es lo que podría retomar ahora de mis apuntes. Muy bien, gracias, Octavio. A ver, Montserrat Mendoza. Hola, buenas tardes. Espero que no se escuche la música de fondo. Es que sí quería participar, pero como están escuchando muy alto la música, espero que se escuche. Por lo menos a mí no me molesta, no sé en otros casos, pero está bien. Continúa, Montserrat. Sí, disculpe. Bueno, retomando lo que vimos la clase anterior, por el lado de la imaginación, nos dice Spinoza que pues el hombre, o sea, el ser humano vive en el orden común de las cosas, en la impotencia, en la ignorancia e imaginación, sin conocer realmente pues la naturaleza de las cosas, ¿no? Preguntarnos ¿por qué vivimos así o por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Sino que vivimos en las opiniones de los demás, ¿no? Con lo que crecemos, lo que nos dicen. Y y que se piensa, bueno, que el hombre piensa que está determinado por su contexto. Y pues que son fines que no merecen la pena. Y esta imaginación, o bajo la imaginación en la que vivimos, que nos son recibidos, a veces ni siquiera pensamos que podemos salir de ahí, ¿no? No tenemos, o no, sí tenemos, pero no todos tienen esa potencia para, en su conocimiento, para salir de ahí. O sea, que todos están en un estado pasivo, no activo. Y bueno, esa sería mi aportación. A ver, te voy a pedir un favor, Montserrat. Como no has participado prácticamente, voy a pasar a otras participaciones y luego volveré a ti para hacerte una pregunta global, porque como no he tenido oportunidad de escucharte, me gustaría hacerte esta pregunta a ti. Si yo te preguntara qué has aprendido en este curso, si, por ejemplo, tu papá o tu mamá te preguntaran, ¿qué has aprendido, Montserrat, en el curso de Spinoza? ¿Qué responderías? Piénsalo un momento, ahorita regreso contigo para escuchar tu respuesta y darme una idea de lo que has podido retener en el curso. ¿Está bien? Claro. Bueno, entonces así le hacemos. Fernando, de la clase pasada, ¿qué me dirías? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, empezamos tratando, o bueno, la mayoría de la clase tratamos el tema de la imaginación para poder como redondearla bien y entender por qué Spinoza dice que puede pensarse lo que sea que se quiera de la imaginación, pero que no hay que confundirla directamente con el entendimiento. Vimos que la imaginación es también una forma del pensamiento, pero no forma como una parte pasiva de él, sino es una parte pasiva del alma, ¿no? Por eso Spinoza hace esta
esta contraposición es como el antítesis del propio entendimiento. Prácticamente lo que nos dice Spinoza es que la imaginación resulta ser como una impotencia en contraste con la potencia del pensamiento, del pensar. Entonces, en lo que se centra también Spinoza es en decirnos que todo este tratado o esta reforma o enmendar el entendimiento se trata de una liberación, de pasar de la imaginación a la libertad del conocimiento, ¿no? Separarnos de las ideas recibidas externamente y liberarnos de esa confusión en la que nos tiene la imaginación. Pero algo que también tratamos y que me parece como una de las cosas más relevantes es la cuestión ética que trae consigo esta reforma del entendimiento, ¿no? Este salir de la imaginación, esta liberación del pensamiento. Vimos cómo esta cuestión epistémica que nos relata Spinoza va muy ligada a la forma de actuar del ser humano. En este sentido, la imaginación, al ser, digamos que una vía para llevar a cabo las acciones, representa un peligro ético para el ser humano, ¿no? Si se le puede decir de esa manera. Por el hecho de que como no es propiamente una concordancia de ideas, seguir un orden del pensamiento, puede darse que todas estas ideas se mantengan en algo así como una fragmentación permanente, si es que no se tiene el cuidado de enmendar realmente ese orden del pensamiento, ¿no? Entonces, lo que vemos en la imaginación o la representación del mundo que tiene el ser humano dentro de la imaginación, pues es un mundo caótico. Y esto nos lleva a pues un mito como de autosuficiencia, ¿no? De un individualismo, por así decirlo. Una naturaleza que hasta cierto punto está como parcializada y que no refleja realmente la coexistencia que tenemos dentro de nuestro orden social, ¿no? O por así decirlo. Esta coexistencia esta coexistencia mal entendida o mutilada, por así decirlo, tiene, digamos que la característica de que el conato está como incompleto, ¿no? Sufre una incompletud a la hora de actuar del ser humano. Y pues me parece que eso es como a grandes rasgos lo que vimos acerca de la imaginación, bueno, de manera muy resumida. Gracias, Fernando. Rodrigo, ¿qué agregarías? Pues yo a ello ya agregaría que vimos una gran introducción de lo que va a tratar la parte de la ética en cuestión de lo que significa la idea verdadera y cómo va a tener un enlace muy representativo con Dios. Igual ahora que ya empezamos a leer la ética, quizás nos podemos ir dando cuenta de ese tipo de situaciones, de cómo tenemos un enlace de Dios con la naturaleza y cómo es causa misma. Es decir, esto lo podemos enlazar ya de una forma muy directa con la pasividad y la actividad misma del pensamiento también. Y esto resulta muy importante porque, como ya lo veíamos y lo mencionamos, la clase pasada conlleva la libertad del individuo, del hombre, en el ser autónomo, en el poder pensar libremente y dejar de lado las ataduras que esto conlleva. Yo creo que podría agregar eso para no ser tampoco redundante, doctor. Gracias. Aarón, no es necesario que agreguen cosas nuevas, pero sí es necesario, o me gustaría mucho, que agregaran, que incluyeran sus propias reflexiones. ¿Qué es lo que les ha suscitado todo esto, Aarón?
A ver, trata de resolverlo mientras tanto. Ángel, la misma cuestión. No quiero novedades, no es eso lo que me interesa qué han percibido, qué les suscita todo esto. No deseo escuchar cosas originales, deseo oír cómo está su desarrollo, su Pues propio con la desarrollo. conclusión que le dimos a la reforma del entendimiento en la clase anterior, y sobre todo con el tema de imaginación que ya se ha mencionado mucho gracias a mis compañeros, lo que me ha suscitado es esta sorpresa, ¿no? Usted ya nos lo decía a la clase anterior, me lo decía cuando yo participé, que como filósofos, nuestro objetivo es, o donde debería radicar nuestro interés sería en expander aquello que conocemos, ¿no? No solamente quedarnos en un punto medio, en parcialidades, en ideas incompletas, como podría ser la imaginación. Pues yo decía que me parecía sorprendente el esfuerzo que pone encima de las personas Spinoza en cuestión de este punto, ya que como usted mismo nos lo exponía, la imaginación para Spinoza es como el estado natural del hombre, ¿no? No, el hombre en ocasiones ni siquiera se llega a plantear salir de él, como ya decía alguno de mis compañeros, pero para mí es una carga increíble que le pone al ser humano, un trabajo increíble que le pone en cuanto a forma de vivir, encontrar nuevas leyes para guiar su vida, cosa que no le será fácil porque incluso irá contra su comodidad, contra su confort, etcétera. Y me sorprende porque relacionado con lo que veíamos a principios de las clases, esta idea de una filosofía en comunidad, ¿no? No solamente una filosofía para aquellos estudiados, ¿no? Spinoza lo que buscaba, o yo me recuerdo en un párrafo que buscaba que todo ser humano alcanzara la perfección, ¿no? Aquella perfección de alcanzar su vida por guía del razonamiento. Así que a mí me sorprendió esa parte y quizás es una buena conclusión para la reforma sobre el entendimiento y una buena conexión para la ética que vayamos a ver en la clase de hoy. Muy bien. Aarón, ¿ya resolviste tu problema? Creo que no. Montserrat, habíamos convenido en que pensarías la respuesta que le darías a alguien que te preguntase qué has aprendido en el curso de Spinoza. Háganme un favor, como hay varios de ustedes que no han participado, en las clases siguientes les voy a hacer esta misma pregunta. Supongamos que alguna persona cercana a ustedes les formula la pregunta, ¿qué han aprendido en el curso de Spinoza? Entonces les voy a pedir que me respondan en ese término, en el sentido global, en el sentido de qué han aprendido o qué no han aprendido, o qué ha retenido su atención, o qué no lo ha hecho, o qué aburrida clase, en fin, lo que ustedes consideren que es una reflexión sobre esta clase. Montserrat, hoy te toca a ti. Claro, bueno, yo diría, desde mi punto de vista, que el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza, pues nos da esa, ¿cómo se diría? Esa idea para transformar nuestro régimen mental, cómo transformarlo, cómo tratar de enmendarlo para redirigir nuestra vida, así como modificar nuestro pensamiento y alcanzar una potencia, no sé, por ejemplo, desde mi punto de vista. Yo fui criada con, pues con la religión, creo que es cristiana, ¿no? Bueno, de los testigos de Jehová. Y yo cuando iba a la prepa, empezaba a leer de filosofía y no sé, me interesó muchísimo y yo a veces me cuestionaba si existía Dios y me sentía mal, o sea, en mí misma por pensar esas cosas y yo misma me decía a mí misma que no estaba bien, que no debía de pensar eso y que hasta era un insulto, pero bueno, ahora pues que leo estos libros, estos textos y desde cuánto tiempo tiene que los escribieron, pues yo ya logro entender mejor las cosas y no me siento mal y bueno, tomé yo la decisión consciente
de mi vida, de dejar todo eso, porque son muchas limitaciones y pues yo así no quiero vivir mi vida. Y es lo que dice Spinoza, ¿no? Transformar mi conocimiento y para así percibir mi entorno. O sea, cambiar de un pensamiento pasivo a uno activo, de tener un pensamiento de cómo me decían los demás que debía ser, cómo debía vivir, a yo examinarlo y así formar ideas verdaderas, ¿no? De más o menos orientarme qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, desde mi punto de vista. Bueno, eso yo podría decir, y a mí en eso me ha ayudado y varios textos de filosofía. Ujú. Bueno, te agradezco mucho tu comentario, Montserrat, te agradezco mucho tu comentario personal. Gracias. Bueno, vamos a avanzar en el texto. Dejamos la reforma del entendimiento, pero yo redondearía quizá diciendo algo que me gustaría insistir en este punto. Efectivamente, lo que Spinoza está proponiéndoles es no acepten vivir con ideas que les son dadas desde fuera y las tomen simplemente como verdaderas sin examinarlas. Spinoza, a mi juicio, hace algo que después Kant y Hegel, sobre todo, harán muy profundamente, que es vuelvan su pensamiento para que no admitan ninguna cosa como presupuesta, como dada, como afirmada. Hagan el ejercicio mental de pensar al pensamiento justamente para liberarlo, para colocarlo en el orden del conocimiento y para de esa manera adquirir para ustedes una libertad interior y exterior que les permita desplegar su propia potencia. Es decir, hagan una crítica al pensamiento dado, hagan una crítica al pensamiento que les dan como si fuese la verdad. Y ahí Spinoza va justamente a incidir en el texto que vamos a leer a partir de hoy. Se trata, a mi juicio, de una opción profundamente crítica, crítica en el sentido filosófico del término, es decir, crítica a aquel conjunto de ideas que no son simplemente dadas por nuestro contexto, por nuestra situación, por nuestros orígenes, pero que deben ser sujetas a revisión para poder asegurarnos de que en realidad estamos haciendo nuestra vida potenciándola en el plano que Spinoza lo propone, que es el plano del pensar, el plano del conocer la naturaleza y conocerse a sí mismo para poder hacer de nuestro ímpetu, de nuestro connatus, la mayor potencia posible. Ese es el sentido, me parece, que hasta ahora redondea el tratado de la reforma del entendimiento. ¿Para qué reformar el entendimiento? Para liberarnos de todo aquello que nos es dado y para someter nuestro pensamiento a una crítica hasta alcanzar las ideas verdaderas que guíen nuestra existencia. Esa es la síntesis más apretada, creo yo, que se puede hacer del proyecto de Spinoza. Y de hecho eso es lo que vamos a continuar a partir de ahora en el apéndice que cierra la parte primera de la ética. ¿Tuvieron oportunidad de leerla? ¿De leerlo? Sí. Sí. Sí, doctor. Bueno, a ver, vamos a empezar por comentarios. Yo después comentaré desde el principio, pero me gustaría ver qué percibieron ahí. Voluntarios, ¿qué percibieron ahí? ¿Qué encontraron ahí? A la lectura, ¿qué encontraron, Iván? Doctor, yo le quería plantear, la verdad es que tiene un buen rato que no trabajaba la ética, pero recuerdo que si hacemos un contraste entre el Tratado de la Reforma del Entendimiento Humano y la ética, evidentemente hay un cambio, un cierto cambio metodológico de Spinoza, porque al final del tratado, Spinoza nos menciona que lo que tenemos que buscar es una definición que nos permita derivar de ella todas las propiedades de la cosa. Y justo el punto de esa búsqueda, al menos al momento en el que está escribiendo el tratado, es buscar la definición de Dios que permite a partir de ella derivar todas sus propiedades de manera necesaria. Sin embargo, si bien recuerdo,
digo que tiene tiempo que no tengo tan fresco el texto de la ética. El problema de la definición en Spinoza, pues va a ser algo que se le presente de manera constante a lo largo de su vida. O sea, va a ser un esfuerzo por Spinoza por este intento de iniciar. De hecho, por eso recuerdo que siempre menciona que la ética no inicia directamente con la definición de Dios, sino que parte de unas proposiciones anteriores para un poco después ya llegar a Dios. O sea, hay un cierto cambio metodológico, porque obviamente Spinoza ha estado tratando de trabajar en esta idea de cómo arribar a Dios, pero mi duda en concreto es, el problema de la definición, si bien recuerdas la definición genética, lo resuelve Spinoza, o sea, llega a tener claridad sobre esta idea de la definición genética, si bien recuerdo que se llama así. A ver, yo diría que sí. Yo diría que justamente eso que tú señalas, el no haber comenzado por Dios, sino haber comenzado por la causa de sí, y sobre todo, en las diferentes proposiciones de la primera parte, irse peleando con la tradición sobre todo medieval, le ha permitido, creo, llegar a una idea bastante clara de lo que Dios puede ser desde el punto de vista formal de las ideas. Yo personalmente creo que sí. Por supuesto, eh, el tema de la definición misma en Spinoza es un tema muy espinoso, muy complicado, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que la solución que aporta la ética es satisfactoria también a los ojos de Spinoza. Porque definición genética no quiere decir definición de su génesis, sino definición de la estructura formal que debe tener la idea de Dios para poder ser el punto de partida de las cosas. Ahora, yo debo decir que voy a evitar esa parte de la ética porque, digamos, lo normal hubiera sido empezar por ahí, pero de esa manera uno se mete en un Spinoza sumamente metafísico eh, y, y, y tengo un poco el temor de que no sea un Spinoza demasiado interesante. Te propongo lo siguiente, Iván. Yo voy a trabajar ahora la parte de la mente y parte de los afectos. Ojalá y en algún momento pueda volver al tema para mostrar que esa, esa concepción que tiene Dios de Spinoza, el Spinoza de Dios al inicio de la ética, sí satisface las perspectivas que él se plantea. Sobre todo, yo lo enfocaría desde el punto de vista del debate que él tiene con la filosofía medieval. Yo trabajé un tiempo sobre ese texto, siguiendo, por supuesto, a algunos comentaristas. Yo no pretendo original en eso. Y lo que uno ve es que las diferentes definiciones y proposiciones de Spinoza, que sea la infinitud, que sea la unicidad de la sustancia, que sea la potencia de la sustancia, que sea su indivisibilidad, todas esas tesis toman el contrapié directamente de tesis medievales y se puede mostrar en qué medida Spinoza ha modificado esas concepciones anteriores para llegar a su propia concepción. En ese sentido, yo diría que Spinoza sí resuelve el tema de la definición de Dios, en el sentido que lo busca, ¿no? Evité justamente, como viste en el tratado, la parte de las definiciones, porque eso nos llevaría a debates mucho más técnicos de lo que yo quisiera en este curso iniciático. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Vale. Rodrigo, Bueno, volvamos al texto. ¿Qué encontraron en el texto? sí, yo a raíz de la lectura que hice de la ética, pude notar, por así decirlo, los fundamentos etimológicos que vimos en el tratado de la reforma del entendimiento, ya completamente enlazados con esta parte de la libertad. O sea, yo ya aquí noté no, no la teoría del entendimiento de una forma aislada, sino que ya aquí ya lo vi más centrado, más arraigado quizás hacia lo que nosotros estamos intentando buscar en este curso. De igual manera, como ya lo comentaba usted ahorita, quizás sí vemos una parte, vaya que metafísica en la primera parte del libro, pero aún así podemos encontrar en ella cosas interesantes sobre la causalidad y cómo esta causalidad va a funcionar para poder entender
el entendimiento, valga la redundancia, pero esto, sigo muy firme en eso. A mí me pareció que este camino que está trazando Spinoza en búsqueda de las causas y del entendimiento nos ayuda a formar una idea más congruente, más firme acerca del conocimiento, lo que implica y el por qué debemos de buscarlo. Porque ya lo mencionaba usted, o sea, trata de dejar esos dogmas que venían de la Edad Media de lado en la cuestión de cómo busca estas causas y principios de Dios. Busca realmente la verdad y a través de ella liberarse quizás de esas dogmas, de esas cosas que nos llegan por mera imposición. Yo aquí es lo que empiezo a notar en la ética. Muy bien, gracias, Rodrigo. Fernando. Sí, bueno, creo que a mí lo que más me llama la atención es que en este pequeño apéndice Spinoza ya en tan pocas cuartillas, digamos que ya tiene como bien definida el rumbo exacto a donde va a llevar digamos, desmantelamiento de los prejuicios con base en la sustancia única que es Dios, ¿no? Y sobre cómo la propia imaginación del ser humano va formando esta propia idea y va generando un orden lógico respecto a sus propias necesidades, ¿no? No a las necesidades como directas del orden del pensamiento y a la concatenación de las ideas, sino justamente a la necesidad y a sus apetitos. Entonces, creo que ahí me parece que en las primeras páginas, bueno, en la primera página del apéndice, Spinoza justo define muy bien que Dios es justamente pura potencia. Y eso es como que lo que ya hace ver qué rumbo toma, sobre todo en cómo divide los prejuicios, ¿no? Y creo que pues eso es como que lo que más me parece interesante. La verdad es creo que sí es como muy corto, pero pues el contenido es muy claro también, entonces creo que no se puede como, no se puede resumir como aún más de lo que ya está, pero pues sí, creo que en general es lo que más me llama la atención, ¿no? Se va a poner prácticamente a romper con toda la tradición, como usted dice, escolástica, referente justamente a la concepción de Dios y a la forma en que Dios actúa, ¿no? No en un sentido como más en cuanto a su volición, en cuanto a un Dios con voluntad, sino a un Dios que ejemplifica el flujo, ¿no? Ejemplifica el constante recorrido de la propia esencia. Algo que a lo mejor a mí me surge como cierta duda es tal vez si esta podría ser una respuesta hasta cierto sentido para la posibilidad que a lo mejor Kant puede plantear de la existencia de Dios, o sea, la mera posibilidad, no la existencia efectiva que a lo mejor refleja a lo mejor el argumento ontológico de San Anselmo. Podría ser a lo mejor una respuesta como, digamos, como sería el noumeno de Kant. No, lo que Spinoza va a decir que por supuesto que Dios existe, pero tenemos que entender existencia en el sentido conceptual del término, en el sentido lógico y necesario del término, ¿no? Spinoza respondería, como lo van a hacer más adelante, por ejemplo, Hegel, que si esperamos que existencia de Dios quiera decir que tiene un cuerpo como el nuestro, que es un viejito que está en alguna parte del mundo, ahí arriba, vigilando las cosas, que piensa igual que nosotros, que tiene sentimientos, voliciones. Entonces, si entendemos eso por existencia, Dios no existe así. Pero si entendemos por existencia la necesidad de una totalidad que le da sentido a la naturaleza de todas las cosas
e incluida nuestra propia naturaleza, entonces Dios existe. Si entendemos por existencia aquello que organiza nuestras vidas y la vida de todo el movimiento de las cosas, porque es el movimiento mismo, porque es la naturaleza misma, y sin embargo no es una cosa, es efectivamente una potencia, un impulso, una necesidad a la vez real y lógica. Si eso es existencia, entonces Dios existe. Esa sería la respuesta de Spinoza. Lo que pasa es que, claro, cuando usamos la palabra existencia, entendemos a un ser con patitas, ¿no? Si así queremos entender a Dios, entonces eso no es cierto. Así no es Dios, ¿no? Dios no es un ser con patitas como nosotros. Es sin embargo, una totalidad, un impulso, un orden, una potencia literalmente, una sustancia cuya naturaleza es expresarse en todas las cosas, y en ese sentido existe efectivamente. Si entendemos por existencia algo filosófico, si entendemos por existencia lo que entiende el laboratorio de la esquina, pues entonces no, así Dios no existe, ¿no? Hay que entender la existencia en un sentido filosófico del término. Que eso no quiere decir que no tenga realidad, ¿eh? Claro que tiene realidad. Lo que no tiene es cuerpo, lo que no tiene es la figura de un ser finito, la figura de un ser específico. Pero claro que existe como ser, como la totalidad del ser. En fin, ya hablaremos de eso. No deseo meterme ahorita en ese punto directamente, pero algo diré. ¿Ok? Héctor, ¿qué encontraste? La pregunta ahorita es, ¿qué encontraron en esta parte? ¿Qué percibieron? Sí, a mí de hecho se me hizo muy interesante. Bueno, estaba leyéndolo y bueno, al inicio se nota como, bueno, en realidad se está peleando con la escolástica, ¿no? Esta concepción en cuanto a Dios, o sea, cómo sustenta la escolástica por la existencia de Dios por Aristóteles, o sea, esta cuestión de la causa externa, y justamente Spinoza te dice, pues no puede ser ello posible, no puede ser que Dios sea algo externo a nosotros, justamente cómo lo va sustentando, pues Dios es una sustancia, no una sustancia interna, sino que todos somos sustancia, o todos somos en este caso Dios. O sea, Dios se tiene que entender como la naturaleza de la cual también los seres humanos somos parte o somos una expresión de lo que es Dios, y va en relación con lo que usted mencionaba, ¿no? Cuando se habla de Dios, pues no se podría pensar como una especie de barbón que está en el cielo, sino que es todo el entorno que nos viene rodeando, incluyéndonos. Y es ahí cuando considero que toma también sentido el nombre, ¿no? La ética demostrada según el orden geométrico, porque ¿qué hacemos? Cuando entendemos lo que es la idea de Dios, estamos captando todas las partes, ¿no? El conocimiento como ideas que se refieren a otra idea, como una totalidad. Entonces, cuando generamos conocimiento, estamos captando todas las partes de lo que es Dios. Y es justamente cuando ya estamos realmente en el terreno del conocimiento. Eso se me hizo bastante interesante esa primera parte, porque va aterrizando todo lo que estuvimos viendo las clases pasadas, y se hizo mucho más digerible que la primera vez que se leyó la ética, el texto anterior, el Tratado sobre la Reforma. Ya, bueno, ¿algún comentario más sobre qué le sugirió esta primera parte, este apéndice? ¿Alguien quiere intervenir dando su opinión? ¿Sí lo alcanzaron a leer? ¿Sí lograron leerlo? Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. El apéndice empieza, déjenme hacer algunas consideraciones quizá previas a la entrada al apéndice. El apéndice es una suerte de escolio general que sigue a la conclusión del dedeo. Es también un pasaje, es también, perdón, el pasaje quizá mejor conocido de la ética, y con frecuencia, dicen los comentaristas, se ha publicado y se lee aisladamente. Aunque comienza con una recopilación de Deo, su propósito es otro. Su propósito no es clarificar el Deo, sino por el contrario, discutir los prejuicios que impiden que se comprenda la concepción correcta de Dios. Esto es muy importante porque el propósito del apéndice, Spinoza va a empezar, y ahorita voy a comentar eso,
hablando de Dios, haciendo un resumen sumamente escueto de lo que ha demostrado en la primera parte. Pero, dice él, no basta conocer la verdad. ¿Por qué no basta conocer la verdad? Porque el problema es que la verdad, como ya sabemos en términos anteriores, no despeja el error. Es decir, la verdad es la verdad y ella reconoce que lo demás es un error, pero no lo despeja, no lo anula. Y entonces el apéndice va a intentar exponer por qué, si Dios es tal como lo hemos mostrado en la primera parte, si Dios es ese mecanismo, ese ímpetu, esa potencia objetiva que existe necesariamente, porque si no, las cosas no tendrían sentido. Si Dios es eso, ¿por qué los seres humanos no lo perciben de inmediato? ¿Cuál es la dificultad por la cual no acceden de inmediato al conocimiento objetivo de Dios y de las cosas? Entonces, el apéndice es una especie de escolio que tiene que ver con la concepción del conocimiento de Spinoza. Por eso vale la pena empezar por ahí, porque dice Spinoza, ya expusimos la naturaleza de Dios y de todas las cosas. Ahora, vamos a exponer por qué los seres humanos, a pesar de que ese es lo que racionalmente deberían pensar, no es lo que piensan. Y a eso le va a llamar prejuicios. Es decir, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las dificultades que los seres humanos tienen espontáneamente que les impiden conocer a Dios en su verdadera naturaleza y en cambio forjarse ficciones, forjarse supersticiones que los anulan, que les cancelan la libertad, que los conducen a errores de los que no pueden salir? En cierto modo, aquí está otra vez el pasaje entre la verdad y el error, como lo vimos previamente. La verdad es la verdad, y la verdad se demuestra en su concatenación necesaria y lógica. Pero la verdad en sí misma, que indica sin duda que las otras perspectivas son erróneas, en cambio no disipa el error, porque el error tiene a su vez una estructura, una existencia, una razón de ser. Y Spinoza va a tratar de explicarnos cuáles son los prejuicios por los cuales los seres humanos no alcanzan a ver a Dios en su verdadera naturaleza. Ese es el sentido del escolio, ¿no? El sentido del escolio es, como decía en algún momento, en alguna clase pasada, responder a la pregunta de por qué los seres humanos, cuáles son las razones que los seres humanos, que impiden que los seres humanos vean las cosas en su verdad natural, en su verdadera naturaleza. Y vamos a ver que da una explicación en términos que se asemejan mucho, por ejemplo, a lo que Marx va a exponer como fetichismo. Vamos a ver de qué manera los seres humanos, por su acción natural, por su modo de actuar, acaban perdiendo el concepto de su propia libertad, entregando ellos mismos su libertad a ficciones que después no pueden controlar. Así es como empieza el texto. Vamos al texto mismo. Voy rápidamente a leer la primera parte, tratar de precisar un poco esta idea de Dios que nos ha expuesto y paso a lo que es el núcleo de esta parte, que es los prejuicios, ¿no? Con lo dicho, dice él, explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades, a saber que existe necesariamente. Esas son las proposiciones 7 al 11, que existe necesariamente, que es único, que no hay más que una sustancia. Esa es la proposición 4, que es y obra, que Dios obra y actúa en virtud de su sola necesidad, de su naturaleza. Es decir, que actúa solamente por su propia naturaleza, que es causa de sí. Esa es la proposición 17. Que es causa libre de todas las cosas y de qué modo lo es. Es causa libre porque Él es causa de sí, no es causado por ninguna otra cosa ni sujeto por ninguna otra cosa. Que todas las cosas son en Dios y dependen de Él, de suerte que sin Él no pueden ser ni concebirse. Esa es la proposición 16. Es decir, Spinoza nos está mostrando uno, que no hay más que una sustancia, que esa sustancia existe necesariamente, que todas las cosas dependen de Él, que Él es causa libre, porque libertad es automovimiento, autodeterminación, no depender de ninguna otra cosa sino de sí mismo, pero que esa acción que Él realiza la hace por su propia potencia y va a decir, no por su voluntad, ¿no? El Dios que yo dibujo no es un Dios voluntario, no es un Dios que actúe diciendo, pues hoy quiero que el cielo sea azul o quiero que sea color de rosa. No, el Dios de Spinoza
no actúa de esa manera. El Dios de Spinoza actúa por su propia necesidad y todo lo que él crea, lo crea por su propia necesidad, como su propia necesidad exige que sea. Y por último, que todas las cosas han sido predeterminadas. El término predeterminado ha causado enorme discusión, pero lo que quiere decir Spinoza aquí claramente es que todas las cosas en realidad tienen una determinación que viene del movimiento único de Dios. Todas las cosas han sido predeterminadas por Dios, no ciertamente en virtud de la libertad de su voluntad o por su capricho absoluto, sino en virtud de la naturaleza de Dios, o sea, su infinita potencia tomada absolutamente. Spinoza aquí lo que está diciendo es, el Dios que acabo de exponer actúa por su propia libertad y lo que crea, lo crea por su propia necesidad. Déjenme decirlo de una manera un poco distinta. Muchos filósofos se preguntaron si Dios actuaba por su voluntad y si por su voluntad, ¿qué clase de mundo había creado? Por ejemplo, déjenme ver si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, pero según Descartes, Dios había actuado por su propia voluntad y lo que había creado era el mundo tal como él quería que fuese. ¿Por qué el cielo es azul? Pues porque Dios lo quiso. Pero el cielo podía haber sido verde, color de rosa, rosa mexicano o un color punqueto. Dios es libre y como es voluntad libre, pues entonces tiene la posibilidad de crear el cielo como a uno se le venga, como a él se le venga en ganas. Bueno, que si es azul, pues es azul porque así lo quiso Dios, pero él pudo haber querido, si hubiera deseado, otro cielo para nosotros. Leibniz, por su parte, decía, Dios creó al mundo por su voluntad, pero creó el mejor de los mundos posibles. De manera que si el cielo es azul, es porque entre todas las opciones que Dios pudo tener a su alcance, el cielo azul es la mejor de las opciones posibles de este mundo que Él ha creado de todas maneras por su propio impulso. Spinoza recusa todo eso, Spinoza rechaza todo eso y dice, Dios no es una voluntad que vaya a poner las cosas como se le venga en gana. Eso no es cierto. Dios es su propia potencia. Y por su propia potencia y por su propia necesidad, crea las cosas como son. Y no tiene opción de hacer otra cosa. ¿Se acuerdan que en una clase anterior les decía, ante el Dios de Spinoza no hay que pedir milagros porque el mundo es necesariamente como la potencia de Dios es exactamente la potencia de Dios, es su naturaleza. Entonces, cuando le pedimos un milagro, por ejemplo, que nos devuelva la novia, porque se nos dejó hace unos días, pues lo que estamos diciéndole es, rompe el orden natural que tú has puesto en las cosas. ¿Por qué mi novia me abandonó? Pues porque en el orden natural de las cosas está que me abandonaría. Entonces, si yo le digo, por favor, devuélvemela, lo que estoy diciéndole es, rompe el orden que tú mismo has puesto. Nada más absurdo, ¿no es cierto? Nada más extraño que pedirle a alguien que ha creado el orden necesariamente como es, porque es exactamente como es, pues entonces que rompa su orden y que lo haga de otra manera solamente porque mi necesidad se lo pide. Spinoza dice a este Dios, a ese Dios que se le ruega, pues en realidad le estamos pidiendo a un fantasma, porque Dios no es ese ser que está ahí arriba actuando como un tirano, y esta es la parte del apéndice, ¿no? Él va a decir, Dios no es ninguna especie de tirano, una especie de dictador que está ahí arriba mirando nuestra actitud para ver cómo nos castiga, persiguiéndonos por nuestros actos. Eso no es, esa concepción de Dios no es una concepción humanizada, humanizante de Dios. Entonces va a decir Spinoza, Dios existe, pero existe como el orden natural de todas las cosas, que nos involucra a todos, como decía Héctor, que nos involucra a toda nuestra existencia, que es único y que no puede variar las cosas a voluntad, porque lo que hace es un mundo necesario acorde con su potencia. Por ejemplo, los medievalistas decían, Dios ha creado este mundo, pero podía crear muchísimas cosas más. Hay montones de cosas que Dios habría podido crear y que pues no se le ha dado la gana de hacerlas, así que están en su mera potencia. Y Spinoza dice, no. Dios no puede hacer un mundo y decir esto se hace y esto no se hace. Así no es. Dios ha hecho las cosas que son, todas las que está en su potencia hacer, de manera que Dios está en el pequeño camarón que crece en las playas de Sinaloa, lo mismo que está
en Trump, por decir alguna cosa escandalosa, ¿no? Es decir, Dios está en todas las cosas de la naturaleza y ha creado todas las cosas que está en su potencia crear, de manera que Él no se guardó nada en el bolsillo, como todas esas versiones de Dios humanizantes, las va a rechazar, porque justamente son las versiones que en lugar de engrandecer a Dios, lo rebajan a una especie de suprahumano con las mismas fantasías que nosotros, salvo que agrandadas. Entonces, esto es el pleito central del apéndice, ¿no? Esto que acaba de describir Spinoza, Dios es una sustancia, Dios es efectivamente su propia potencia, la naturaleza no es otra cosa que Dios mismo, no hay ninguna separación entre ellos, solo hay uno, y Dios no es ninguna voluntad que actúe sobre nosotros o sobre el mundo de una manera sobrenatural. Esas concepciones de Dios para Spinoza son supersticiosas. Y ahora nos va a explicar cómo surgen esas concepciones supersticiosas de Dios. ¿De qué prejuicios surgen esas concepciones de Dios que lo humanizan y lo convierten no en nuestro Salvador, sino en nuestro tirano? Entonces va a decir Spinoza, se trata de despejar los prejuicios por los cuales los seres humanos no alcanzan a ver la verdadera naturaleza racional de Dios, que es la que yo he expuesto en la primera parte. ¿Se comprende este mecanismo global que traté de explicar? ¿Se ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, ¿Para sí, todos? sí. ¿Para todos? Sí, doctor. Bueno, se trata pues de despejar ahora, de examinar el prejuicio, a eso se dedica el apéndice, de examinar el prejuicio por el cual los seres humanos no logran comprender la verdadera naturaleza racional de Dios, al Dios racional que Spinoza acaba de describir en toda la primera parte de la ética. ¿Por qué ha empezado así? Ya lo sabemos, porque para él el conocimiento va de las causas y de la causa primera a los efectos. Eso es, Iván, lo que él entiende por naturaleza, por definición genética. Ya veremos eso con un poco más de detalle, pero eso es lo que va a entender por definición genética, ¿no? De qué manera el orden geométrico nos hace ver una definición de Dios que no incumba a otra cosa que al mecanismo racional por el cual podemos comprenderlo. Hasta ahí va bien entonces. Además, dice él, siempre que he tenido ocasión he procurado remover los prejuicios que hubieran podido impedir que mis demostraciones se percibiesen bien. He tratado de despejar los prejuicios, dice él, pero como aún quedan no pocos prejuicios que podrían y pueden en el más alto grado impedir que los hombres comprendan la concatenación de las cosas en el orden en que las he explicado, he pensado que valía la pena someter aquí esos prejuicios al examen de la razón. Vean ustedes, ese es el propósito, ¿no? Traté de despejar en la medida de lo posible los prejuicios que hacen que los hombres no comprendan la naturaleza racional de Dios, pero aún quedan varios y por eso he creído necesario tratar de comprender racionalmente esos prejuicios, tratar de comprender racionalmente esos obstáculos por los cuales los seres humanos no logran comprender a Dios. Todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen, dice él, de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin. Esto es importante porque lo que está diciendo Spinoza es, todos los prejuicios descansan en uno solo, que los hombres actúan siempre en razón de un fin. Y por eso a este apéndice se le suele llamar el finalismo. El apéndice, suelen decir los comentaristas, examina el prejuicio del finalismo. Es decir, los seres humanos actúan persiguiendo un fin y como creen que todo actúa persiguiendo un fin, pues ese va a ser el prejuicio que va a ser el que va a exponer Spinoza. Se trata justamente de mostrar esa tendencia que tienen los hombres a exponer, a actuar en función de un fin. ¿Qué es el prejuicio que va a despejar Spinoza? Dice un comentarista, la manía que tienen los seres humanos, y no solo los filósofos, sino todos los seres humanos, de explicar las cosas no por sus causas, sino en referencia a fines pretendidos,
que, interpretados como causas finales, ofrecen una representación deformada o, mejor aún, invertida del mundo. Es decir, los seres humanos, en lugar de explicar las cosas por sus causas, explican las cosas por sus fines. Y este solo movimiento va a permitir que no solamente tengan una visión del mundo particular, sino que la visión del mundo literalmente se les va a invertir. Entonces, el prejuicio consiste en decir, pues mire, la cuestión es que los seres humanos, como seres finitos que son, tienen que actuar en función de fines. Pero el problema es que actuando en función de fines, tienen el problema de que el orden del mundo se les presenta literalmente invertidos, porque en lugar de actuar por sus propios fines, actúan por las causas finales que atribuyen a las cosas. Y ahorita veremos cómo se forma justamente eso. Hay una crítica negativa, esta. Los seres humanos actúan a través de fines, en la relación medios-fines, y eso les va a invertir el orden del mundo. Pero hay también una crítica positiva. Spinoza no se limita a hacer una crítica negativa, sino una crítica positiva de ese prejuicio, porque justamente se trata de comprender cómo se formó ese juicio ilusorio a fin de tratar de erradicarlo. Es decir, Spinoza ofrece no solamente la crítica negativa de decir, pues los seres humanos actúan así, sino también la crítica positiva que consiste en ofrecer una explicación mostrando que esta ilusión no es debida al azar, que esta explicación no es debida al accidente, sino que tiene una razón, tiene un carácter natural, se justifica porque así es como los hombres pueden actuar. Ahora, vean ustedes que aquí lo que está es un concepto de crítica filosófica extremadamente interesante, porque lo que Spinoza va a decir es no solo por qué surge el prejuicio negativamente, por la finitud de los hombres que actúan siempre en función de la persecución de ciertos fines que luego convierten en causas, sino que además va a dar una explicación positiva, es decir, va a decir, y vamos a ver cómo se forma esta ilusión, cómo esta ilusión no es un error, no es una distracción, no es una falta de los seres humanos, no es una carencia de los seres humanos, sino es algo que surge naturalmente en la espontaneidad de la acción humana. Entonces hay una crítica negativa, pero también hay una crítica positiva, en el sentido de decir, vamos a ver cómo se forma este prejuicio para que veamos que los prejuicios no son parte de la naturaleza humana, sino son parte simplemente de su manera de actuar, de su forma de vivir, ¿no? Vean ustedes, es una crítica filosófica extremadamente interesante, porque no solo dice, hay un obstáculo para vivir, sino vamos a ver cómo se forma el obstáculo, de qué manera el obstáculo existe como tal. Ahora se puede decir que es una explicación esta, ahora Iván, de tipo genético. Es una crítica literalmente genética, porque si los prejuicios vienen de la imaginación, son de todas maneras inteligibles y racionales. Si su contenido, si el contenido de los prejuicios no es racional, en cambio, los prejuicios tienen una razón de ser, y si deben ser combatidos, es porque conducen a la impotencia y a la servidumbre. Fíjense, por eso lo asociaba un poco Iván, al fetichismo de Marx, ¿no? No se trata solamente de decir los hombres no alcanzan a ver la verdad, sino mostrar por qué no alcanzan a ver la verdad. Como en el caso del fetichismo, ¿cuál es el mecanismo objetivo por el cual los seres humanos no alcanzan a ver la verdad? Y justo por ese movimiento que es espontáneo y natural y comprensible, podemos entonces saber por qué no llegan a la verdad y en cambio se hunden en la impotencia y la servidumbre humana. La crítica filosófica no consiste pues solo en mostrar su carácter ilusorio, sino en reconocer la consistencia y sobre todo la resistencia de este prejuicio. A diferencia de otras doctrinas que le retirarían al prejuicio su realidad, para Spinoza también el prejuicio es una realidad, aun si es una realidad que es obra de la imaginación. Nosotros decíamos en alguna clase anterior, el error también tiene existencia. Yo les decía, cuando enfrento a un grupo de jóvenes estudiantes, no los encuentro con la cabeza vacía, los encuentro con una serie de prejuicios ya formados. Y esta serie de prejuicios
ofrecen resistencia. Yo estoy seguro que algunos de los que abandonaron nuestro curso lo hicieron con la idea de que lo que yo estaba diciendo eran boberías, porque su punto de vista era otro. Es decir, en lugar de remover el prejuicio, hacían que el prejuicio ofreciera tal resistencia que no hubiera posibilidad de acosarlo. Spinoza lo que dice es justamente el prejuicio, lo que hay que es comprenderlo, porque es un obstáculo para vivir, es un obstáculo para pensar, pero es un obstáculo que tiene razón de ser, es un obstáculo que no está ahí ni por el azar, ni por un fracaso humano, ni por una incapacidad humana, es por una razón específica que es la que nos va a explicar. No se trata, pues, dice un comentarista, de diabolizar las obras de la imaginación, sino de reconocer el papel que tienen en la existencia humana. No se trata de diabolizar, no se trata de exorcizar las obras de la imaginación, sino comprender el papel que las obras de la imaginación juegan en la vida humana, en la existencia humana. Exactamente igual que Marx nos dice, hay que comprender la manera en que los hombres representan sus condiciones de existencia, que no son las verdaderas y sin embargo son con las que deben vivir, son las que viven y las que reproducen constantemente. Los prejuicios son pues perfectamente naturales y normales, a condición de no ser separadas del impulso que las origina, de su génesis. Son perfectamente naturales, pero lo son si comprendemos la génesis de la que proviene. Este impulso no tiene ningún otro fundamento que el deseo de ser y el deseo de ser uno mismo, que constituye la esencia misma del hombre y que desde luego no debe ser opuesta por la potencia del pensamiento. Lo que Spinoza va a demostrar es, en efecto, que si los hombres actúan en función de fines, es porque esa es su naturaleza de seres naturales, de seres esenciales. Nosotros decíamos desde una de las clases anteriores, el ser humano es potencia, la potencia de ser, la potencia de perseverar en su ser, la potencia de potenciarse a sí mismo. Y por eso va al mundo, justamente, a alcanzar sus fines. Que al que busque fines en el mundo es perfectamente natural, va a decir Spinoza. Que alcance ciertos fines en el mundo es perfectamente natural porque eso es su esencia de ser humano. Es decir, desear, apropiarse del mundo, expandir su yo, potenciar su existencia. Entonces el ser humano, por naturaleza, por su esencia, va a buscar realizar en el mundo sus fines. Eso es lo normal. Así es como vivimos. Ustedes quieren ser filósofos, pues tienen entonces que poner en marcha esa potencia para vencer la resistencia que puedan tener y alcanzar ese fin. ¿Es un fin para su existencia? Sí, sí es un fin para su existencia. ¿Y por qué lo quieren? Porque quieren elevar su potencia de ser, porque quieren elevar su potencia de seres humanos, su capacidad de vivir. Pues eso, dice Spinoza, es lo que hacen todos los seres humanos, de manera que no les podemos reprochar que actúen en función de un fin. Ese es exactamente lo que caracteriza su esencia. Ellos persiguen fines porque su connatus, su impulso, su fuerza de perseverar, su razón de ser, su esencia de ser, es justamente realizarse en el mundo, realizar su potencia, expandir su potencia, es decir, desear apropiarse del mundo, desear apropiarse de las cosas. De manera que no hay manera de reprocharles eso, ¿sí? El problema es que, como veremos, sufre esto una transformación y por eso van a aparecer las dificultades que el finalismo va a presentar. Déjenme hacer una pequeña síntesis nuevamente. Todos los prejuicios que debo remover, dice Spinoza, se concentran en uno solo, que es el finalismo. El hecho de que los seres humanos todo lo ven a través de una relación medios-fines. El finalismo no es otra cosa que la necesidad que los seres humanos tienen por su finitud de ver el mundo y verse a sí mismos en una relación medios-fines. Ahora, pero resulta que el finalismo, ese que va a ser el obstáculo, es a la vez la esencia de los seres humanos, es decir, es la naturaleza de los seres humanos realizar en el mundo ciertos fines. Solo que veremos una mutación
que se va a dar en ese proceso y que va a conducir justamente a que los hombres se pierdan a sí mismos de vista. Sería absurdo creer, pues, y esto es para Spinoza muy importante, que los prejuicios podían ser disipados por la simple comprensión teórica, por la mágica comprensión teórica y por una refutación abstracta de una vez y para siempre. Es decir, que por un acto de conocimiento separaríamos de una vez y para siempre lo verdadero y lo falso. Y ya vimos que para Spinoza el problema es que lo verdadero y lo falso no son dos mundos separados, son en realidad partes del entendimiento humano, acciones de la potencia del pensar. El error, decíamos, por eso introdujimos al error previamente, porque se trataba de decir el error es parte del proceso del pensar, de manera que no podemos decir, como ya tenemos la verdad, el error mágicamente se disuelve. No, no, no. El problema es que el error es también una idea de afirmación del espíritu, es también una producción del espíritu y por tanto el conocer la verdad no necesariamente disipa el error porque el error tiene un origen que es más persistente, más constante y que tiene que ver con la acción humana. Por eso, la proposición una del de servidumbre, que es la parte 4 la parte 4 de la ética, dirá, nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es retirado o refutado por la presencia de lo verdadero en tanto que verdadero. Literalmente, dice Spinoza, nada de lo que de positivo tiene la idea falsa es retirado o refutado por la presencia de lo verdadero en tanto que verdadero. En el caso que nos interesa, como va a ser una refutación sobre Dios, lo que diríamos es la explicación racional de Dios que da Spinoza no puede disipar la superstición o la imaginación, las ideas ficticias de la gente, porque las ideas ficticias de la gente tienen un mecanismo propio de formación que sin duda es denegado por el conocimiento, al que el conocimiento le dice, eres un error de la imaginación, pero no lo disipa, porque la imaginación sigue trabajando en el horizonte que es el suyo, sigue formando esas ideas porque, como sabemos ya, vivimos en la imaginación, no podemos separarnos de una vez y para siempre de la imaginación. Lo podemos hacer en ciertas circunstancias, pero el común de la gente sigue viviendo justamente en la imaginación. Una idea falsa no es refutada, no es disipada, refutada sí, pero disipada no, de la existencia humana solamente porque exista la verdad. O déjenme decirlo en otro registro que a lo mejor lo hace más claro. El capital ya nos dio a conocer la estructura de las relaciones capitalistas, pero no pudo acabar con el capitalismo. Ya sabemos cuál es el núcleo de las relaciones de explotación del capital, pero eso no disipa para nada las relaciones en las cuales descansa el capitalismo que siguen tan campantes en su camino, a pesar de que ya conocemos su verdad y no lo que dicen de ellas mismas. Ese ejemplo es indicativo de lo que estoy intentando decir. Sin duda alguna, el conocimiento nos hace ver la verdad de nuestra vida, pero no disipa todas las obras de la imaginación que también están presentes, también como obra de nuestro pensar. Lo propio de los prejuicios de la imaginación es renacer una vez y otra vez, y esto no se define simplemente por la existencia de la verdad, porque las ideas accidentadas y confusas se siguen en un orden propio con cierta necesidad, lo mismo que las ideas claras y distintas. Es decir, esas ideas no desaparecen por la simple voluntad. Esto es interesante para ustedes como filósofos, ¿no? Seguramente a lo largo de su trabajo, de su vida, encontrarán o crean encontrar en la filosofía una verdad. Pero van a encontrar mucha gente que se va a oponer, que no quiere escuchar la verdad y a la cual no se le va a disipar el error simplemente porque le digamos cómo son las cosas. Va a subsistir la superstición y la imaginación
porque hace falta un esfuerzo justamente para que la imaginación cambie, se transforme, se modifique. Eso fue lo que nos dijo el tratado, la reforma del entendimiento. La imaginación es el orden natural de la conciencia humana. Salir de ahí supone una transformación de sí, un esfuerzo, y el que no hace ese esfuerzo seguirá en la imaginación, y la imaginación le volverá a decir una y otra vez lo mismo. De manera que no hay que angustiarnos porque conocer la verdad no disipa el error. A veces los filósofos tenemos la arrogancia de pensar que basta conocer la verdad para que el error se rinda, doble las rodillas, y no es así. El error tiene sus razones de ser porque también forma parte de la existencia humana. Y eso es lo que Spinoza nos está diciendo. No se disipan, los errores no se disipan con la simple voluntad, sino con la transformación del pensamiento. El error tiene pues algo positivo que le permite oponer cierta resistencia a los intentos de descalificación teórica que, si desea preceder, si desea prevalecer a fin de cuentas, debe contar con esa resistencia y adaptarse a ella. Spinoza nos da aquí una lección de modestia. Si conocemos la verdad, de todas maneras tenemos que aceptar que el error va a ofrecer resistencia y tenemos que comprender esa resistencia y su persistencia. Así son las cosas porque así es el régimen de la vida humana y del pensamiento humano. No hay que tener la arrogancia de pensar que basta decir la verdad para pedirle a todos los demás que se pongan de rodillas. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Hay que tener la modestia de saber que la verdad va a tener que enfrentar las resistencias del error y va a tener que enfrentar no solamente la resistencia, sino su persistencia. Por eso es que no basta con haber explicado la naturaleza de Dios, de todas las cosas, para poder pensar que ya se resolvió el problema. Y entonces dice Spinoza, justo por esto que acabo de decir, a pesar de que ya expliqué la verdad, pues ahora tengo que explicar por qué los prejuicios impiden que la verdad sea reconocida. Es decir, tengo que explicar esa parte que decíamos de que también el pensamiento tiene obras de la imaginación que ya estando con la verdad encima, de todas maneras ofrecen cierta resistencia. Esa es la explicación de esta estructura de la ética, ¿no? Spinoza ya explicó qué es Dios, cuál es la naturaleza de las cosas, pero ahora nos va a explicar por qué, qué prejuicios impiden que la naturaleza de las cosas se devele a todas las conciencias de manera inmediata. Afirmando que todos los prejuicios se reducen a uno solo, Spinoza debe estar justamente tratando de remontar a la raíz de las cosas. Lo que él dice es, este prejuicio que yo voy a contar es la raíz de muchos otros prejuicios, de muchas otras formas de prejuicios, pero que descansan todos en este elemento fundamental. Luego, Spinoza explica que va a demostrar varias cosas: la causa, la falsedad y luego el cómo vienen los prejuicios. Y en efecto, si nos vamos al texto, si volvemos otra vez al texto y decimos, todos los prejuicios que he intentado indicar aquí dependen de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos mismos por razón de un fin. E incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que le rinda culto. Fíjense, dice Spinoza, esta idea del finalismo, de que todas las cosas son hechas con un fin, con un propósito, que es como los seres humanos actúan, pero pensar que así es la naturaleza, los conduce a la idea, dice él, de que Dios ha hecho todas las cosas para beneficio humano, y que no solamente eso, sino que creó al hombre para que le rinda culto. Es decir, Spinoza está peleando con todas las doctrinas creacionistas, ¿no es cierto? Está diciendo, es que ese prejuicio de que todas las cosas en el mundo son originadas con un fin, los ha llevado a la idea extraordinaria de que el mundo fue creado por un Dios, de que el mundo que Dios creó el mundo con un fin,
con el fin de ayudar al hombre, de darle servicio al hombre, y que además creó al hombre para que le rinda culto a él. O sea, dice Spinoza, bueno, ahora sí ya estamos en la sumisión completa, ¿no es cierto? Porque, claro, ese Dios que nos creó y que nos juzga y que nos califica y que nos castiga, pues se va a convertir en un tirano, dice él. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Cómo se formó tal idea? Eso es lo que está discutiendo en el apéndice. ¿Cómo se formó la idea de que el mundo fue creado por un Dios con un fin particular? Y además de que ese fin particular incluyó la creación del hombre para que le rinda culto a Dios mismo. Dice Spinoza, bueno, entonces sí que esa obra de la imaginación nos ha puesto ahora sí de rodillas frente a un tirano. Y eso es lo que Spinoza va a discutir, va a decir, oiga, es que esas ideas de la religión, esas ideas comunes de la religión, lo que acaban es con la libertad humana. Les pone encima a un Dios creador, omnipotente, ¿no? Que puede todas las cosas, que ve todas las cosas, que nos sanciona, ¿no? Que es igual que nosotros, porque es violento cuando lo desea, bondadoso a veces, en fin. Y dice Spinoza, así los seres humanos perdieron la libertad. Lo que Spinoza está escribiendo, fíjense, es la génesis de la imaginación religiosa. Y diciendo, así no es Dios. Ese Dios que nos venden de esa manera, en realidad lo único que hace es someternos. Ese Dios no está a la altura de la razón humana. ¿Sí? Me detengo un momento para ver si todo esto va claro. ¿Cómo la ven? Vean ustedes la importancia de lo que está diciendo Spinoza. Creo que a mí me parece bastante claro, doctor. No hay como mucho, bueno, después ya de haber leído el tratado, ya se hace un poco más clara como toda esta idea, ¿no? Podría parecer que es algo muy burdo el decir como de, ay, pero pues ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? Pero pues si Spinoza quiere dar la definición de Dios como esencia única, tiene que dejar o tiene que desmantelar todos estos, justamente estos prejuicios respecto a lo que propiamente significa Dios, ¿no? Entonces, pues en general también es darle la vuelta a nuestra propia definición como seres humanos y a nuestra acción, ¿no? A cómo nos desarrollamos propiamente en el mundo. A lo mejor esta validación que tiene como de que Dios, los tiempos de Dios son perfectos y que Dios tiene un plan para todos nosotros, pareciera que nos coloca en un lugar muy cómodo, ¿no? O sea, como decir, bueno, si me gano la lotería o si me cortan una pierna, pues Dios ya sabrá qué hacer conmigo. O si yo cometo un error o X cosa, pues ya se encargará Dios de castigarme y quedo absuelto. Y a pesar de que son cosas muy cotidianas y muy simples, pues sí representan un impacto bastante grande para la racionalidad del ser humano, ¿no? O sea, creo que sí es en algo tan sencillo, Spinoza estaba abarcando algo muy complejo, ¿no? Que es la manera en cómo nos observamos nosotros frente a nuestros ojos y frente a los ojos de Dios, tal vez. Así es. ¿Algún comentario más? Fíjense, Spinoza está diciendo, veamos la génesis de la imaginación religiosa, de la imaginación religiosa, de las ficciones religiosas. Eso es lo que está diciendo, ni más ni menos. No es pequeña cosa, ¿no? Parece pequeña, efectivamente, pero es de gran alcance para la libertad humana. ¿Están de acuerdo? ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta que quieran hacer los demás? Rodrigo. Pues yo lo veo muy relevante ese punto, se me hace de sumo interés por las implicaciones que conlleva. El ya ver a Dios no como algo, como una cosa, sino como la naturaleza misma que podemos encontrar en ella, nos libera de cierta forma, como ya lo hemos tratado, ¿no? Pero no es una liberación sencilla, sino una liberación que conlleva un esfuerzo y este esfuerzo
nos aleja, ¿no? De los dogmas, e incluso yo noto una liberación del fanatismo, ¿no? En cuestión de en el momento en el que nosotros nos introducimos a esta liberación, nos salimos del dogma, Ah, encontramos una escapatoria real a todas esas cosas que nos determinan y a la vez nos llevan a otros caminos quizás de la vida, ¿no? A una esperanza en una salvación después de la vida o ideas alejadas, ¿no? Sino lo que siento yo que busca Spinoza es también decirnos de cierta vida que la vida está aquí, ¿no? Y de esta vida a nosotros nos corresponde la libertad, y esta libertad es saliéndonos de estos dogmas. Yo lo considero también de esta forma. gracias, Rodrigo Manuel. Por favor, participen, ¿eh? A mí me gustaría escuchar sus puntos de vista, no solamente exponer yo, eso yo ya me lo sé, pero Manuel. Sí, profesor. Me parece interesante eso que está diciendo sobre Dios, ¿no? Que, bueno, no debemos atribuirle estas cosas que, bueno, una voluntad, mejor dicho, porque denotar relaciones con ciertos atributos o con capacidades o con ciertas cosas que él quiere hacer, pues sí, de cierta manera está siendo más fugaz, más, ¿cómo decirlo?, más confusa la idea que tenemos sobre Dios. Y efectivamente, como dice, pues sí, nos ata de manos, ¿no? Nuestra perspectiva que tenemos sobre Dios, incluso en los libros proféticos, ¿no? En la palabra de Dios, se habla continuamente de una ira de Dios, ¿no? No, Sí, denotándole de cierta manera una voluntad. sí, Y sí, entonces, sí. pues, nos indica pues, que estamos equivocados, ¿no? Incluso que la Biblia, leyéndola de manera literal, según Spinoza, podría estar equivocada, ya que está denotando ciertas actividades, ciertas relaciones con atributos que hacen que nos veamos entre la espada y la pared ante nuestra idea que tenemos de Dios. Así es. Díganme ustedes, antes de continuar con Héctor, díganme, ¿esto afectará el fanatismo de ciertas religiones aún modernas? ¿Qué dirían? Pues Pues sí, completamente, ¿no? definitivamente. Claro, Sí. claro, totalmente. Todas esas religiones que hoy dicen, Dios quiere que hagas esto, o que, por ejemplo, dañes a los demás, o Dios quiere que te sacrifiques matando a un montón de gente al mismo tiempo que tú te sacrificas. ¿No les parece que Spinoza está apuntando al fanatismo contemporáneo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, permítame hacerles otra pregunta. ¿Ahora ven por qué lo echaron de la sinagoga con ese anatema tan horrible que le pusieron encima? ¿Ya ven por qué? Por supuesto, en esa época no había escrito la ética, pero ya apuntaba, ya se le veía la colita, ¿no? Y entonces ahora nos explicamos por qué Spinoza fue nombrado el príncipe de los ateos y por qué al final de su vida prefirió no publicar la ética porque él sabía que se le iban a echar encima y no quería justamente sufrir ese ataque, ¿no? Entonces imagínense ustedes en el siglo XVII escribir estas cosas y seguir viviendo. Pues Spinoza dijo, no, que se publique después de muerto porque de otra manera no voy a poder vivir, ¿no? No va a faltar el loco que venga a apuñalarme en la noche, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Imagínense ustedes la potencia del pensar de este hombre en el 17 y el contexto en el que está escribiendo. Vean por qué lo nombraron el príncipe de los ateos y vean por qué se convirtió también en una fuerza liberadora. En la fuerza liberadora cuando la humanidad está abandonando el mundo teológico de la Edad Media, está liberándose del mundo teológico de la Edad Media. Vean ustedes ahora ya la dimensión más precisa de Spinoza. ¿Sí queda claro todo eso, Héctor? Sí, 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 realmente esta parte me resulta interesante porque justo esta crítica que está realizando a la concepción de Dios que viene de la Edad Media está también criticando la manera en cómo se conoce al mundo, es decir, por meras apariencias tú puedes observar
una parte de la totalidad o de la realidad que se está observando, de la realidad, pero sin embargo no estás conociendo. Sin embargo, en efecto, ¿no? Cuando eso que mencionaba, cómo critica las religiones actuales y al fanatismo, pues no solo a ello, justamente cuando estamos intentando conocer el mundo, actuamos mediante prejuicios, lo cual no nos lleva a tener el conocimiento de la realidad. Incluso cuando observamos el mundo externo, lo que observamos, pues parece ser que es caos, pero te dice Spinoza, no, justamente en todo ese caos hay un orden, y es a donde nos lleva el conocimiento, a conocer todo ese orden que es la expresión de Dios. Incluso estas nociones que se están teniendo de Dios no son más que meras apariencias generadas por todas esas percepciones de caos que llega a tener en un primer momento el ser humano, donde se está reflejando su propia natural, su propia forma de ser, ¿no? Un Dios, por ejemplo, egoísta, es la manera en cómo se concibe el hombre a sí mismo, o cómo lo simboliza en este objeto que está creando en torno a Dios. Sin embargo, te dice, entender o llegar al conocimiento es justamente captar toda esa totalidad, entender todo ese orden que lleva la naturaleza, y cómo incluso estas concepciones que se tienen de Dios son completamente, pues no pues, son erróneas, porque solamente están captando una pequeña parte de toda la totalidad. Muy bien, gracias. Rodrigo. Pues yo únicamente quizás para redondear un poco, no sé, quizás decir que a través de los años hemos visto que el hombre es totalmente cultural, ¿no? Depende de todo el entorno que lo conforma, y quizás ahorita nosotros lo hablamos en cuestión de religión, ¿no? Pero nos podemos, bueno, quizás constatar que vemos esto en muchos ámbitos de la vida, en la política, en las costumbres, y es justamente aquí donde se implica esta idea de Spinoza. O sea, nosotros nacemos ya con estas ideas, estas determinaciones que nos llegan por todos lados, muchas veces las tomamos, y quizás es lo difícil de romper con estas ideas, porque lo que nos está diciendo es quizás romper lazos que nos llegan fuertemente, familiares, sociales, culturales, y el aceptar esto, el poder pensar que una idea o un pilar de nuestra vida, que la constituye de manera firme, es erróneo. Y quizás ahí está la dificultad de todo este proceso de la potencia de poder entender lo que realmente incluye la verdad. De igual manera, como ya lo mencionábamos, ¿no? En el caso del fanatismo religioso, muchas veces pasa de esta forma, ¿no? El no querer quebrantar esta barrera de la ideología, de la costumbre, del dogma, porque nos trae tranquilidad, porque nos trae, de cierta forma, una calma, el no intentar romper con esto, ¿no? Con la ideología. Pero lo que propone Spinoza termina siendo de vital importancia para la vida del hombre, en cuestión de dejar quizás de dar rodeos a muchos aspectos de la vida, y tratar de elevar esta vida o esta concepción que tenemos acerca del mundo incluso, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, vamos a avanzar. Spinoza nos acaba de decir, es por esa razón, porque los seres humanos creen que todo fue producto con un fin, que todo tuvo como propósito un fin, que acaban creyendo que el mundo es obra de alguien y que ese alguien creó a los seres humanos también para rendirle adoración. Consideraré, pues, dice Spinoza, este solo prejuicio buscando, y entonces señala 3 pasos que va a seguir en la estructura del apéndice. En primer lugar, la causa por la que le presta su asentimiento la mayoría y por la que todos son tan propensos naturalmente a darle acogida. Primero, la causa del prejuicio. ¿Por qué la mayoría le da acceso y todos parecen estar de acuerdo? Después, en segundo lugar, su falsedad, porque ese prejuicio es falso. Y finalmente, cómo de ese prejuicio han surgido los prejuicios acerca del bien y del mal, el mérito y el pecado, la alabanza y el vituperio, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad,
y otros de ese género. Entonces, el apéndice está estructurado en 3 partes. 1, la causa. 2, la falsedad. Y 3, cómo de ese prejuicio vienen toda la serie de elementos con los cuales juzgamos nuestro mundo, es decir, el bien y el mal, el mérito y el pecado, la alabanza y el vituperio, de dónde vienen nuestros juicios acerca de la belleza y la fealdad, es decir, se trata de ver qué deriva de ese prejuicio global. Ahora bien, deducir todo ello a partir de la naturaleza del alma humana no es de este lugar. Eso es importante porque Spinoza está diciendo, todavía no he descrito la naturaleza del alma humana, eso lo vamos a ver en la parte 2, pero ahorita todos estamos en la parte 1, no hemos entrado al demente. Entonces Spinoza, no voy a partir ahorita de la naturaleza del alma humana porque todavía no la explico. Por tanto, partiré de otras bases que me permitan dar esta demostración sin todavía explicar cómo funciona la mente y el alma humana. Aquí me bastará con tomar como fundamento lo que todos deben reconocer, a saber, 1, que todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas. Primer elemento. Todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas. Spinoza no está pretendiendo aquí haber demostrado eso, simplemente dice, me aceptarán por ahora esto que estoy diciendo, que creo que todos están de acuerdo. Los hombres nacen ignorando las causas de todas las cosas. ¿Sí? No nacemos sabios, ¿no? Nacemos ignorando las causas de las cosas, simplemente nacemos así. Y segundo lugar, que todos los hombres poseen apetito de buscar lo que es útil y de ello son conscientes. Primer elemento, los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas. Así es como somos, así es como nacemos, ¿no es cierto? Ignorantes de las causas de las cosas. Y segundo, y esto ya pertenece a nuestra naturaleza, somos conscientes de que tenemos el apetito de buscar las cosas que son útiles para nuestra vida. Y decimos que eso es nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, si deseamos perseverar en la vida, pues es necesario que busquemos los fines que satisfacen nuestra naturaleza. Es decir, ¿tenemos que vestirnos? Pues sí, tenemos que vestirnos. ¿Tenemos que comer? Pues sí, y para eso tenemos que matar animalitos y cosechar cosas. ¿Tenemos que tener habitación? Pues sí, para eso necesitamos de tirar árboles, ¿no es cierto? Y construir casas. ¿Necesitamos reproducirnos? Pues sí, para eso tenemos que formar una familia y una sociedad, porque pues tenemos que buscar lo que nos permite perseverar en la vida. No podemos estar pasivos en la vida porque ya sabemos que somos seres de carencias y necesitamos satisfacer ese impulso, porque ese es nuestro impulso natural. Esas dos son las premisas que toma Spinoza aquí. 1, no conocemos las causas. Nadie nace conociendo las causas de las cosas. Eso hay que lograrlo con el trabajo del pensar. Y segundo, en cambio, si somos conscientes de que perseguimos ciertos fines en la vida, pues porque somos seres de conciencias finitas y necesitamos perseguir efectivamente esos fines para poder subsistir, para poder perseverar y eventualmente para poder hacer crecer nuestra potencia. Una pregunta un poco al margen. ¿Creen ustedes que el ser humano ha desarrollado su propia potencia en su historia? ¿Qué dirían? Si yo les preguntara en este horizonte espinosista, ¿el ser humano en su historia ha desarrollado su potencia? ¿Ha ido más allá de su naturaleza primera? ¿Qué dirían? Bueno, sí, sí, sí se ha llegado a conocer lo que son las causas. Justamente se ha llegado a tener el conocimiento, por ejemplo, cuando hablamos de capital, ¿no? Justamente entendemos que el capital, pese a que no lo podemos percibir, hay una causa que lo va generando, las desigualdades. ¿Por qué? Porque de fondo, y que aunque no se perciba, hay producción de plusvalía. Justamente ahí se está expresando lo que es esta potencia del ser humano de conocer. Y sí ha habido, sí el hombre se ha desarrollado esta cuestión a lo largo de su historia. Héctor piensa que sí, creo que es verdad. Fernando. Pues creo que yo también podría decir que sí, pero intermitentemente tal vez. Creo que, Eso puede ser, pero digo, tengo yo como que algunas reservas respecto a eso porque
si bien teníamos esta racionalidad, digamos, de una totalidad como respecto al orden del mundo y que se vino abajo con pues, la revolución copernicana, me parece que hoy en día cambiamos o se ha ido mostrando como una cierta supremacía de la esfera científica frente a todo lo demás y resulta que fuera de eso todo es mística, ¿no? O todo es pseudociencia. Entonces, creo que A ver, tal vez ahí como que, ¿qué tienes tus dudas, digamos? ajá, entonces, digo, me resulta como bastante, pues acorde a esto que la ciencia ha tomado un lugar, digamos, casi casi soberano frente a cuestiones un poco, digamos, más humanas, ¿no? Eh, podría decir que tengo a lo mejor ahí mis dudas respecto a si ha sido un progreso constante y no unas altas y bajas. No, por supuesto ha habido altas y bajas, pero a ver, pensemos en un tema sencillo, la libertad. ¿Los seres humanos han ganado en libertad en su historia o no? ¿Qué dirían? Bueno, como todo conocimiento. Pues sí. Claro, claro, claro. Imagínate el mundo romano, en donde naces esclavo, como Espartaco, y ahí te quedas el resto de tu vida. O pierdes una batalla y acaban vendiéndote en el mercado. Pensemos en la Edad Media. Tú eres un siervo y tienes que obedecer a la palabra de Dios y al señor feudal armado. No, no es que seamos perfectos, nadie está diciendo eso, solamente estamos diciendo que con altibajos, acepto tu punto de vista, con altibajos, pero sí que hemos avanzado en nuestra potencia, tenemos una conciencia de nuestra libertad y de nuestra acción mucho mayor que la que tenían nuestros ancestros, ¿no les parece? Por ejemplo, incluso en el caso de la religión, ya no hace, ¿quién de ustedes sería adorador de Tezcatlipoca hoy? Que, por ejemplo, le pidiera, pues mira, los fines de semana, sácate un poquito de sangre de la vena para que la quemes en copal. ¿Cómo la ven? ¿Cómo cuántos habrá de esos hoy? No, Pues Casi ninguno, ¿no? los seres humanos algo hemos ganado, por supuesto, ¿no? Hay quien dice que no hemos progresado nada moralmente, ¿no? Y que somos los mismos de siempre. Yo no creo eso. Somos más libres y somos más conscientes de nuestra libertad. Por supuesto que, nos falta mucho, ¿eh? No quiero venderles el presente como la realización de las cosas, pero tampoco quiero que tengan tantas dudas acerca de si hemos o no impulsado nuestra potencia. Claro que sí, nuestra potencia moral, nuestra potencia científica, nuestra potencia racional se ha superado. Lo que no quiere decir que ya llegamos a un fin, sino que estamos en ese camino. Y no podemos, digamos, minimizar lo que se ha logrado, ni tampoco engrandecerlo, por supuesto, pero sí tener una idea clara de que no somos los mismos que en el Imperio Romano o que en la Edad Media, ¿no? ¿Sí? Si ven lo que quiero decir, no pretendo venderles no pretendo venderles el presente como excelso, ni es el mundo de la razón, lejos de eso, pero tampoco conviene tener la idea de que no hemos avanzado un ápice y de que somos los mismos sujetos que vivieron en épocas anteriores. Eso tampoco es verdad. Nuestra conciencia de la libertad es mucho mayor actualmente que la que existía previamente. ¿Sí queda claro? Bueno, quisiera dejar las cosas aquí porque quedan pocos minutos y no desearía introducir más cosas del apéndice. ¿Está bien? Sí, doctor. Dejemos estos minutos a preguntas si lo desean. Ya vieron por dónde va la cosa. Si logré presentar claramente la cosa, será más fácil. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? sí, profesor. Bueno, ¿algún comentario? Yo tengo en mi reloj las 7:57, faltarían 3 minutos
que podamos utilizar en preguntas o comentarios. Doctor, un comentario. Daniela, sí, Daniela. Sí, Daniela. Bueno, no sé, podríamos pensar que Spinoza en su nivel de entendimiento vio esa, pues a lo mejor, no sé, tal vez fuerza represora o no sé, de la potencia del hombre en la iglesia. Y a lo mejor por eso es que fue justamente como esa figura del Dios de la religión a la que él se encargó como de tomar, tal vez como ejemplo de las ideas preconcebidas que pueden llegar a guiar nuestra vida y entonces pues justamente desde ahí, desde eso tan fundamental, cuestionarnos sobre eso, llegar a cierto grado del entendimiento al que él llegó y justamente no para eso, ¿no? Para desarrollar o liberar esa potencia del hombre. A ver si comprendí bien, Daniela. Yo respondería que Spinoza, como todas las cosas, es un hijo de su tiempo. Recuerda que en este momento, en el siglo XVI, XVII, se está acabando la Edad Media, se está agotando la Edad Media y está irrumpiendo una nueva concepción del sujeto, de los seres humanos, de su comprensión en el mundo, de su comprensión racional de las cosas. Es decir, Spinoza no es una anormalidad, como diría un poco Negri, en el sentido de que salió de la nada. No, hay en la época de Spinoza, sin duda, ya ese impulso por devolverle a los seres humanos el control de su existencia, por ya no cederlo a fuerzas extranaturales. Obviamente, ese es un movimiento global. Lo que sí hace Spinoza es llevar eso al límite racional, ¿no es cierto? Claro. Spinoza no inventa el Renacimiento ni la época barroca. Él es un barroco. Él no lo inventa, porque él pertenece a un movimiento ya global, ¿no? En el que están los libertinos franceses, están los libertinos de toda Europa, están los científicos de Europa ya protestando con esa cadena, con esa camisa de fuerza que era la religión y el mundo medieval. Lo que sí hace Spinoza es llevar esto a la razón extrema, ¿no? Llevar esto al discurso racional completo y dedicar por, por, por vez primera, clara, con toda claridad, que la razón humana es en realidad lo que le da sentido a este mundo y a su existencia, ¿no? Y no permitir o no aceptar que una potencia trascendental, cualquiera que ésta sea, domine nuestra existencia. En ese sentido es el heraldo de esa nueva libertad que la humanidad va ganando poco a poco. Spinoza no la inventa, pero le da una forma definitiva, le da una forma acabada, le da una forma racional, con el costo que eso supuso para él, pero con los beneficios que eso supuso para la filosofía. Decíamos en una clase anterior, la filosofía había sido sirvienta de la teología. Eso es la servidumbre de la teología durante toda la Edad Media. En realidad, cuando uno estudia filosofía medieval, lo que está estudiando es teología. La filosofía pues está ahí porque es un complemento, pero lo que está haciendo es teología. Entonces, ahora, con Spinoza lo que vemos es, por así decirlo, una teología negativa, ¿no? Está diciendo, vamos a acabar con todas esas teologías que pretendían una imagen de Dios para devolverle a la razón humana el papel relevante y decisivo que debe tener. ¿Sí respondí? Doctor, gracias. ¿Algún comentario más? Fernando. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Ahorita se me vino a la mente que hace unos días leí un artículo que publicó Slavoj Žižek acerca de Spinoza. Y en él, bueno, me surgió una duda respecto a cómo él visualiza a Spinoza en la cuestión del derecho. Él dice que en esta visión de este Dios como sin fisuras que tiene Spinoza y en la eliminación,
bueno, elimina propiamente lo simbólico que se refleja en la imaginación. Entonces, él toma como una parte importante de la ley del derecho este sentido simbólico desde el punto de vista como más lacaniano, ¿no? De la ley como que se forma en la psique del sujeto. ¿Cómo podría responderse a eso respecto a la visión de Spinoza en el derecho? ¿Sí realmente tendría ahí un problema Spinoza en esta cuestión del simbolismo? Déjame, bueno, primero no conozco el artículo y no sabría responder con precisión a esa pregunta. Segundo, yo no soy admirador de Slavoj Žižek, me parece un filósofo francamente superficial, de estos demasiado inteligentes como filósofos, eh, pero muy frívolo. Y luego, no, yo diría que yo no veo el problema del simbolismo de Spinoza. Eso, incluso en términos lacanianos no alcanzo a verlo. No veo exactamente qué quiere decir con ese problema del simbolismo, como si Spinoza no hubiera podido articular uno de los niveles del psicoanálisis, ¿no? Del psicoanálisis freudiano. Yo no lo veo, yo no alcanzo a verlo, ni siquiera en términos lacanianos. Yo estudiaba mucho Lacan hace muchos años, pero lo dejé por diversas razones. Sin embargo, no veo en esa separación que hace Lacan entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, pues no veo el problema de Spinoza. No lo alcanzo a ver, o sea, no veo cómo se puede articular. Hay algunos intentos que hacen de Spinoza una especie de pre-freudiano, ¿no? Pero yo no veo esa dificultad. Si los tres órdenes que describe Lacan, lo simbólico, lo imaginario y lo real, están relacionados de la manera en que yo comprendo, pues entonces Spinoza no veo cómo tiene ese problema con el simbolismo, con el símbolo. No lo alcanzo a ver. Sí, No sé, entonces ya es no más sé una si, cuestión como no, personal, ¿no? yo no sé si Zizek eh, tiene alguna idea sobre eso. Eh, no, decididamente. Sí, estoy tratando de pensar lo simbólico como lo hace Lacan. Eh, y no sé si Spinoza, no alcanzo a ver si Spinoza no articularía lo simbólico como ese horizonte del superyo, que es un poco lo que asimila Lacan en su discurso. No veo por qué Spinoza tendría ese problema, ¿no? Yo no me fiaría mucho de Zizek, y de todas maneras, lo único que sí puedo afirmar es que no leeré tal artículo, nunca leo a Zizek, ya no tengo tiempo. En Sí, fin, pues es un rockstar, ¿qué le puedo decir? sí, pues Tiene es esa de, pose. es de esos que invitas a un congreso, pero te pide que lo mandes a Cancún a nadar unos días, ¿no? No, yo no me fío mucho de esas cosas, ¿no? Y menos, a ver, eh, un alumno de él escribió un libro que sí me puse a leer para mi desventura, porque yo no sabía que era su alumno. Escribió un libro que se llamaba Spinoza. Hay un libro muy famoso de Macheret que se llama Spinoza o Hegel. Y el alumno de Zizek escribió un libro que se llama Spinoza y Hegel. Entonces dije, bueno, por fin alguien no nos coloca en la disyuntiva de Macheret, a quien yo aprecio mucho, pero que no estoy enteramente de acuerdo con él en ese punto, porque por lo demás lo admiro mucho y en mis clases estoy hablando todo el tiempo de Macheret, pero me empecé a leer el libro de ¿Por qué Hegel y Spinoza? Y no Hegel o Spinoza. No, es una broma, ¿no? El libro es una broma. Lamentablemente hasta que me llegó el libro
me di cuenta que era un alumno de Zizek y entonces empezó la decepción que se corroboró en el libro, del que no pude avanzar más allá de la página 30 o 35 por ahí. En fin, no puedo responder razonablemente de la pregunta que me haces, lamentablemente. ¿Algún comentario adicional? Si no es así, nos vemos entonces el próximo martes de la Semana Santa.